¿Listos? Hoy vamos a meternos hasta la cocina de uno de los componentes más importantes de la electrónica moderna, el amplificador operacional. Dejaremos atrás ese famoso triangulito, para ahora sí descubrir qué es lo que lo hace el verdadero caballo de batalla de casi cualquier circuito que se nos ocurra. Cualquiera que haya tocado un circuito conoce este símbolo, ¿verdad? Es como un ladrillo universal para construir casi cualquier cosa. Pero es solo eso, un símbolo, una abstracción. La verdadera pregunta es, ¿qué clase de maquinaria de precisión se esconde ahí dentro para darle tantísimo poder? Muy bien, vamos directo al grano. El modelo que nos enseñan en la escuela es, pues, una utopía. Ganancia infinita, no pide nada de corriente, impedancia de salida de cero, una maravilla. Pero la física, la del mundo real, la que vive en un chip como el 741, cuenta otra historia. La ganancia es brutal, sí, pero no es infinita. La impedancia de entrada es altísima, claro, pero medible. Y la salida tiene una resistencia pequeña, pero existe. Ojo, no son defectos, ¿eh? Son, digamos, las huellas digitales de la ingeniería hecha con silicio. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? ¿Por qué esa diferencia tan marcada? Bueno, no son fallas al azar. Son el resultado directo del diseño, de cómo están acomodados los transistores adentro. Así que para entender de verdad al op-amp, es hora de abrir esa famosa caja negra. Ok, primera parada de nuestro tour interno, la etapa de entrada. Hay que pensar en ella como si fueran los sentidos del dispositivo. Es una pieza de ingeniería diseñada para una tarea increíblemente delicada. Aquí, justo aquí, es donde todo empieza. Su misión es casi poética. Tiene que detectar la diferencia de voltaje más mínima, a veces de apenas unos microvoltios, entre sus dos terminales. Y lo más importante, tiene que hacerlo sin robarle corriente al circuito que está midiendo. Por eso, necesita una impedancia de entrada gigantesca. Es como un espía que puede escuchar un susurro al otro lado de un salón lleno de gente sin que nadie, absolutamente nadie, se dé cuenta de que está ahí. Y aquí es donde la teoría se convierte en silicio. Los transistores Q1 y Q2, junto con su carga activa Q3 y 4, forman lo que se conoce como un par diferencial. Imaginen una balanza súper precisa. Ignora cualquier cosa que afecte a ambos lados por igual, como el ruido, y se enfoca única y exclusivamente en la diferencia entre los dos. Esa simetría es su gran poder, pero, irónicamente, también es la fuente de su primera imperfección. Y aquí viene el detalle crucial. Esos transistores de la entrada, para poder siquiera funcionar, necesitan una corriente pequeñísima para encenderse. Es la famosa corriente de polarización. Y aunque sea diminuta, cosa de nanoamperios, el simple hecho de que exista significa que el op-amp por sí jala un poquito de corriente de la señal. Y con eso se rompe la regla de oro del modelo ideal, la de la impedancia de entrada infinita. Muy bien, ya detectamos la señal. Ahora vamos a la etapa donde ocurre la verdadera magia. Si la entrada es el sensor, esta sección es el motor, la planta de poder que le da al op-amp su característica más famosa. La misión de esta etapa suena simple, pero es monumental. Tomar esa diferencia de voltaje minúscula que detectamos y ¡pum!, amplificarla masivamente. Hablamos de multiplicarla por más de 100.000. Es como tomar el sonido de una hormiga caminando y convertirlo en el rugido de un motor de jet. Por algo se llama amplificador, ¿no? En un circuito de verdad, se usan ciertos trucos, como los pares Darlington, para lograr esa ganancia tan bestial. Pero aquí vemos a un personaje clave, el capacitor C1. Y no está ahí por error. Lo pusieron a propósito para evitar que el amplificador se vuelva loco y empiece a oscilar sin control. Es un freno de seguridad, pero como cualquier freno, tiene un costo. Ese pequeño capacitor es el culpable de que el ancho de banda no sea infinito. Es como un filtro que frena las frecuencias altas, lo que hace que la ganancia baje conforme la señal se vuelve más rápida. Es el clásico trueque de la ingeniería. Se sacrifica un poco de velocidad para garantizar que todo sea estable. Y esta, créanme, es una de las limitaciones más importantes de un op-amp en el mundo real. Bien, ya detectamos la señal, ya la amplificamos de forma masiva, ahora hay que entregar toda esa potencia al mundo exterior. Para eso entra en juego la etapa final, digamos el músculo del sistema. La chamba de la etapa de salida es ser el brazo fuerte del op-amp. Tiene que entregar la señal ya amplificada a lo que sea que esté conectado después, a la carga, sin que se le caiga la señal por el esfuerzo. Y para eso necesita una impedancia de salida bajísima. Pensemos en una manguera de bomberos. Tiene que poder aventar un chorro de agua enorme sin que la presión en la propia manguera se venga abajo. Esto se logra con una configuración de transistores que se llama push-pull o de contrafase, como la que vemos con Q14 y Q20. Es bastante ingenioso.
Un transistor empuja la corriente hacia afuera para los voltajes positivos y el otro jala la corriente hacia adentro para los negativos. Es un diseño súper elegante y muy eficiente para entregar potencia. Pero, una vez más, la física del silicio tiene la última palabra. La impedancia es muy baja, sí, pero no es cero. En un 741 anda por ahí de los 75 ohmios. Volviendo a la manguera, es como si al pedirle demasiada agua, la presión, o sea, el voltaje, bajara un poquito. Es otra de esas imperfecciones que hay que tener en la mira para diseños de alta precisión. Ya vimos las tres partes por separado. Ahora vamos a juntar todo el rompecabezas para ver cómo estas realidades de la arquitectura se traducen al mundo real, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. Esta imagen lo dice todo. A la izquierda, el diseño limpio, lógico. A la derecha, la cruda realidad de la física de semiconductores. La gráfica nos muestra cómo una pequeñísima imperfección, la corriente de offset, se dispara y cambia por completo con la temperatura. A eso se le llama deriva térmica, y es una consecuencia inevitable de que los transistores están hechos de silicio, un material que cambia su comportamiento con el calor. Y esto sí que importa. En un aparato de consumo, a lo mejor ni nos enteramos. Pero si se está diseñando el control de un brazo robótico de precisión o un instrumento de medición en un laboratorio, esa deriva térmica deja de ser una curiosidad del libro de texto. Se convierte en un error de posición, en una lectura incorrecta, en una falla de precisión, simple y sencillamente. Entonces, ante esta diferencia entre lo ideal y lo real, ¿qué hacen los ingenieros? ¿Se rinden? Para nada, no se cruzan de brazos. Antes de soldar un solo componente, lo predicen. Mucho antes de armar un prototipo físico, todo se modela en una computadora. Herramientas como SPICE permiten crear un gemelo digital del circuito, usando modelos físicos súper precisos de cada transistor. Así, es posible someterlo a todo tipo de estrés, como cambios de temperatura, para saber exactamente cómo se va a comportar. Un resultado de una simulación podría ser algo así. Se calcula una ganancia ideal de 100. La simulación a temperatura ambiente nos dice que en realidad será de 99.8, bastante cerca. Pero si calentamos el chip virtual a 70 grados, miren, la ganancia cae a 99.1. La simulación predijo el error por la deriva térmica, y eso le permite al diseñador compensarlo desde antes. Al final, todo se resume en esto. El modelo ideal es una herramienta fantástica para aprender, pero el verdadero arte de la ingeniería es en entender, dominar e incluso aprovechar las imperfecciones del mundo real. Y esto nos deja con la gran pregunta del diseño. Ya que conocemos las limitaciones de la arquitectura interna, ¿cómo se usan entonces técnicas como la realimentación para construir sistemas que sean precisos y estables a pesar de la física del silicio? Bueno, esa es la verdadera genialidad de la electrónica. Y por supuesto, el siguiente paso en este viaje fascinante,